Problemas psicológicos. ¿Qué hacer para estar libres de algún problema que perturba nuestra mente? Para entender cualquier problema es preciso que consagremos de lleno nuestra atención. Pues, es nuestra mente consciente la que tiene que intervenir en la solución de los problemas de lo inconsciente. Pero casi todos nosotros, infortunadamente, tratamos de resolverlos de un modo superficial, es decir, con esa parte de nuestra mente que entra en el campo de la conciencia inconsciente. Ahora bien, nuestra conciencia inconsciente, nuestro pensar-sentir, es como un iceberg témpano de hielo marítimo, cuyo mayor volumen se encuentra bajo la superficie del agua y del que solo emerge una fracción. Tenemos conocimiento de esta parte superficial, pero es un conocimiento confuso. De la mayor fracción, la profunda e inconsciente, apenas nos damos cuenta. Si alguna noción llegamos a tener de ella, es cuando se torna consciente en sueños o mediante ocasionales insinuaciones. Pero unos y otras las traducimos e interpretamos de acuerdo con nuestros prejuicios y con nuestra capacidad intelectual, siempre limitada. De ahí que esas insinuaciones de lo inconsciente pierdan su puro y profundo significado. Si realmente deseamos entender nuestro problema, debemos empezar por disipar toda confusión en nuestra mente inconsciente, superficial, pensando en dicho problema conscientemente y sintiéndolo tan amplia, inteligente y comprensivamente como nos sea posible. Entonces, en este espacio libre de la conciencia consciente, la mente abierta y perceptiva puede proyectarse. Y, cuando el contenido de las múltiples capas de conciencia inconsciente es de este modo recogido y asimilado, solo entonces, nuestro problema deja de ser tal. Tomemos un ejemplo. La mayoría de nosotros hemos sido educados en un espíritu nacionalista. Se nos enseñó a amar a nuestra patria en oposición a las demás, a considerar a nuestro pueblo como superior a tal o cual otro, y así sucesivamente. Este orgullo, noción de superioridad, se nos inculca en la mente desde la infancia. Nosotros lo aceptamos, nos identificamos, lo hacemos parte de nuestra vida y lo justificamos. Con esta tenue capa mental que llamamos mente inconsciente, tratamos de entender este problema y su profundo significado. Aceptamos el nacionalismo ante todo por obra de las influencias del ambiente y somos condicionados por ello. Este espíritu nacionalista, asimismo, nutre nuestra vanidad. La afirmación de que pertenecemos a esta o aquella raza o nación alimenta nuestros egos pequeños y mezquinos, inflamándolos como el viento infla las velas de los barcos. Y así quedamos en disposición de defender nuestro país, matar y hacernos matar por él, por nuestra raza y por nuestra ideología. Nos identificamos con lo que consideramos superior a nosotros, esperamos llegar a ser superiores. Pero seguimos siendo íntimamente pobres. Lo único que brilla como grande y poderoso es la etiqueta. Este espíritu nacionalista sirve fines económicos. Y también se lo usa, mediante el odio y el miedo, para unir a unos pueblos en contra de otros. Observemos este problema y todo lo que implica percibir sus efectos. Enfrentamiento, miseria, hambre y confusión. El adorar la parte, que es idólatra, nos hace negar el todo. Y esta negación de la unidad humana engendra tiranías, interminables enfrentamientos y brutalidades, divisiones sociales y económicas. Todo esto lo entendemos intelectualmente, con esta tenue capa mental que denominamos mente inconsciente. Pero seguimos prisioneros de la tradición, de la opinión pública, de la conveniencia, del miedo y otras cosas más. Hasta que las capas profundas de nuestra mente salgan a la luz y sean entendidas, no nos veremos libres de la enfermedad del nacionalismo. Al examinar este problema podemos despejar la capa superficial de lo inconsciente para que hacia ella puedan fluir las capas más conscientes. Podemos intensificar este flujo mediante un estado de conciencia consciente constantemente abierta y perceptiva, observando cada reacción, cada estímulo que reciba el nacionalismo o cualquier otro mal por el estilo. Cada reacción, por pequeña que sea, tenemos que pensarla y sentirla en un modo amplio y profundo. Y así, podemos percibir que nuestro problema se disuelve y que nuestro espíritu nacionalista se desvanece. Todos nuestros conflictos y miserias pueden ser entendidos y disueltos de esta forma. Aclarar la tenue capa de lo inconsciente, pensando y sintiendo conscientemente nuestro problema tan entendidamente como sea posible. En esta claridad, en esta quietud comparativa, los motivos superficiales, intenciones, miedos y demás pueden aniquilarse. Examinemos a medida que aparecen.
Estudiémoslo y así los entenderemos. De este modo, el estorbo, el conflicto, el dolor, total y profundamente entendidos, quedan disueltos. ¿Qué entendemos por psicología? La psicología es el estudio de la mente humana, de nosotros mismos. Si no entendemos nuestra propia estructura íntima, nuestra psiquis, nuestro pensar y sentir, ¿cómo vamos a entender al otro y las cosas? ¿Cómo podemos saber que lo que pensamos es verdadero, si no tenemos conocimiento alguno de nosotros mismos? Si no nos conocemos, no podemos conocer la realidad. La psicología no es un fin en sí misma. Es apenas un comienzo. Con el estudio de nosotros mismos, colocamos firmes cimientos para la estructura de la realidad. Es preciso que existan estos cimientos, pero ellos no son la estructura ni un fin en sí mismos. Si no colocamos los verdaderos cimientos, surgen a nuestra existencia la ignorancia, la ilusión y la superstición, tal como aquí y ahora existen en la sociedad. Es preciso que coloquemos los verdaderos cimientos con medios correctos. No podemos llegar a lo justo por medios errados. El estudio de nosotros mismos es una tarea sumamente difícil. Y sin conocimiento propio y recto pensar, la realidad no es entendible. Si no sabemos que existen y, por lo mismo, no entendemos nuestra contradicción, nuestra confusión y las diferentes capas de nuestra conciencia inconsciente, lo enfermo, ¿sobre qué base vamos a edificar lo consciente, lo saludable? Pues, sin conocimiento propio, todo lo que edificamos, nuestras ideas, explicaciones, creencias y esperanzas, tienen un escaso significado. Entendernos a nosotros mismos requiere una alta dosis de desprendimiento y sutileza, perseverancia y penetración. No hacen falta el dogmatismo ni las afirmaciones, la negación ni las comparaciones, todo lo cual conduce al dualismo y a la confusión. Cada uno de nosotros tiene que ser su propio psicólogo, debemos tener una consciente y perceptiva conciencia de nosotros mismos, pues solo en nosotros mismos está la suma total del conocimiento y la sabiduría. Nadie puede ser perito acerca de nosotros. Tenemos que descubrir por nosotros mismos y, de esta manera, liberarnos. Nadie más que nosotros mismos puede contribuir a liberarnos de la ignorancia y del dolor. Engendramos nuestro propio sufrimiento, y el único posible salvador somos nosotros mismos. ¿Cuál es la fuente de nuestro deseo? La percepción, el contacto, la sensación, la necesidad y la identificación causan nuestro deseo. La fuente de nuestro deseo es nuestra sensación, tanto en sus más bajas como en sus más altas formas. Y, cuanto mayor es nuestra exigencia de satisfacción sensual, mayor es nuestra parte de mundanalidad que busca continuidad en el más allá. Ahora bien, debido a que nuestra existencia es sensación, debemos simplemente entender nuestra sensación, no ser sus esclavos. Esto es, liberar nuestro pensamiento para que se convierta en pura percepción y conciencia consciente. Nuestro deseo de ser satisfechos tiene que producir medios de satisfacción, cueste lo que cueste. Tal exigencia, tal deseo, podemos observarlo, estudiarlo, entenderlo inteligentemente y trascenderlo. Pues, estar esclavizados por nuestro anhelo es ser ignorantes, y el resultado de ello es nuestro dolor. ¿Qué hacer con un problema personal? ¿Cuál es el proceso para el entendimiento de un problema? Para poder entender, nuestra mente-corazón debe descargarse de sus propias acumulaciones, de manera que seamos capaces de una percepción consciente y sincera. Si queremos entender una pintura moderna, tenemos, si nos es posible, que hacer a un lado nuestra preparación clásica, nuestros prejuicios, nuestras respuestas ya educadas. De manera similar, si deseamos entender un complejo problema psicológico, debemos ser capaces de examinarlo sin ninguna propensión favorable o condenatoria. Debemos estar en aptitud de abordarlo con desapasionamiento y frescura. Luchamos durante muchos años con nuestro problema psicológico. En nuestra lucha acumulamos lo que llamamos experiencia, conocimiento, y con esta carga en aumento tratamos de resolver nuestro problema. De este modo nunca nos ponemos frente a frente con nuestro problema, abiertamente, como de nuevo, sino que siempre lo abordamos con la acumulación de varios años. Es esta memoria acumulada lo que confronta nuestro problema y, por lo tanto, no existe su entendimiento. Así, nuestro pasado muerto y nuestro futuro incierto obscurecen nuestro siempre vivo presente.
Aquí y ahora, la mayoría de nosotros nos encontramos arrastrados por alguna pasión y somos inconscientes de ello, pero si acaso somos conscientes, generalmente la justificamos o nos disculpamos. Mas, si es una pasión que deseamos trascender, por lo general luchamos con ella, tratamos de conquistarla o de suprimirla. Al tratar de vencerla no la entendemos. Al tratar de suprimirla no la trascendemos. Nuestra pasión permanece todavía o toma otra forma que es aún causa de conflicto y dolor. Esta constante y continua lucha no trae entendimiento, sino solo fortalece nuestro conflicto, recargando la mente-corazón con nuestra memoria acumulada. Pero, si podemos ahondar profundamente dentro de nuestro conflicto y morir a nuestro conflicto, enfrentarnos a este como si fuera por primera vez, sin el lastre del ayer ni del mañana, entonces podemos entenderlo. Pues, cuando nuestra mente-corazón está abierta y perceptiva, profundamente consciente e inquietud, trascendemos el problema. Cuando podemos abordar nuestro problema sin formular juicios, sin identificación, entonces las causas que yacen detrás de nuestro conflicto se revelan. Para entender un problema, debemos apartar nuestros deseos, nuestras acumuladas experiencias y nuestros patrones de pensamiento. Nuestra dificultad no está en el problema en sí, sino en cómo lo abordamos. Las cicatrices de ayer nos impiden abordarlo en la forma correcta. Nuestro condicionamiento traduce el problema de acuerdo con nuestro propio molde, lo cual no nos libera en forma alguna del pensamiento-sentimiento de la lucha y dolor del problema. Traducir nuestro problema no es entenderlo. Para entenderlo y así trascenderlo, debe cesar nuestra interpretación del problema. Pues, lo que entendemos plena y completamente, no deja huella como memoria. Gabriel Sanueza Artero. Psicoterapeuta. Psicólogo social.